Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo. Mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Dios les bendice. Muy buenos días, tengan todos. Un gusto, un placer de verdad estar con ustedes en esta mañana. En tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento. La gloria y la honra sean siempre para ti, mi Señor. A continuación, una frase, una reflexión. La única vestidura que nos protegerá en la presencia de Dios es la justicia de Cristo. Amados oyentes, si ponemos nuestra confianza en cualquier otra cosa para ser justo delante de Dios, pereceremos, pero si confiamos en solo Cristo, su justicia nos da vida eterna. El liderazgo de Cristo abarca todas las cosas, tal como lo dice en Efesios 1:22. Amados oyentes, solo Cristo puede proteger a la iglesia de las tentaciones de nuestra carne caída y las mentiras del mundo. Solo Cristo puede reunir a sus ovejas y engrandecer a su iglesia. Solo Cristo puede dirigir con autoridad a su novia hasta que esté en casa con Él para siempre. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Hasta aquí una frase, una reflexión. Estás, amados oyentes, en Conectado al Camino, un espacio bíblico de edificación y crecimiento para todos. Bien, acá en la cabina el equipo está listo como siempre para iniciar este caminar por el sendero que nos lleva a confiar solo en Cristo para salvación, entendiendo que estamos llamados a imitarle como modelo de santidad perfecta. Acerquémonos entonces a nuestro Señor Jesús con la oración nos conecta. Amado Dios, agradecemos que nos das este nuevo día, esta mañana fresca, Señor. Tus bendiciones nos acompañan. Gracias, Señor, agradecidos. Venimos también para pedir esos recursos espirituales, Señor, tu poder, tu gracia, para que cada uno de nosotros, los que van rumbo a sus lugares de trabajo, lugares de estudios, o los que se quedan también en casa trabajando, Señor, te suplicamos que nos dirijas, que este día sea un día donde aprovechemos las bendiciones que nos das para expandir tu reino, crecer en la fe, crecer en la gracia. Líbranos de la tentación, Señor, y del maligno. Ayúdanos a que cada cosa que hagamos, la hagamos para gloria tuya, beneficio del prójimo, Señor, y crecer en gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amados oyentes, hemos llegado a la cuarta sola. Una enseñanza que, al igual que las demás solas, forma parte de la columna vertebral de la fe cristiana. Hemos querido traerles esta serie a propósito de estar celebrándose el próximo 31 de octubre los 506 años de la Reforma. Hoy nos toca hablar sobre el legado de solo Cristo. Para conversar sobre este tema nos acompaña nuestro hermano Luis Muñoz, quien es pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Buenos días, bienvenido, pastor. Buenos días, muchas gracias, José Luis, por la invitación y bendiciones para la audiencia. Gracias, pastor.
Gracias por aceptar nuestra invitación y estar nuevamente con nosotros en esta semana en Conectados al Camino para este conversatorio, el cual vamos a iniciar. Nos vamos a apoyar en el texto base que aparece en el libro de Hechos 4:12. Leemos acá, nos dice entonces el Espíritu Santo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pastor, es necesario entonces que usted este texto de Hechos 4:12, 4:11, 4:12, en donde Pedro se defiende ante el Sanedrín, nos hable un poquito del contexto de esto que dijo, por qué lo dijo Pedro, y por supuesto también que nos diga qué significa la expresión solo Cristo. Sí, cuando el apóstol Pedro pronunció esas palabras, esas importantísimas palabras, fue en ese momento donde, como mencionaste, estaba siendo interrogado por el Sanedrín. Para quien no sepa, el Sanedrín venía siendo la autoridad religiosa de los judíos de aquel tiempo y tenía un poder, básicamente lo que hoy conocemos como la autoridad civil de nosotros, como la policía, como la guardia. Pero en este caso le habían prohibido al apóstol Pedro a que hablara en el nombre de Jesús. En el capítulo 2, Pedro había hecho ya su gran discurso el día de Pentecostés, donde muchas personas habían creído en el Evangelio. En el capítulo 3 surgió la curación de un cojo y nuevamente estuvo predicando en el pórtico de Salomón en el templo. Y muchos estaban viniendo a la fe en Jesús. Las autoridades del Sanedrín vinieron e increparon al apóstol Pedro y al apóstol Juan porque los habían amenazado de que no podían seguir hablando en nombre de Jesús. Sin embargo, en el versículo 8, aquí vemos cómo Lucas, que escribe el libro de Hechos, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y comienza a pronunciar estas benditas palabras. Y entre las cosas que dice, en el versículo 11, dice: este Jesús es la piedra reprobado por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando Pedro habla de la piedra desechada por los edificadores, cita el Salmo 118, que era un salmo mesiánico. Sí, y por eso, de alguna forma, ellos sabían que el salmo se refería al Mesías. Pedro está diciéndoles a estas autoridades: el Mesías esperado es Jesús. Y no podemos dejar de predicar en él, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Excelente. Importante eso de la piedra angular, ¿no? Desde el punto de vista de la construcción se usaba esa piedra angular, pastor, para reforzar todo lo que era la estructura. Exactamente, ese es un concepto de la construcción, de los albañiles que conoce. Hay una piedra que le da dirección a todo el edificio. Excelente. Bueno, Jesucristo es esa piedra. Pastor, entonces, ¿qué significa la expresión solo Cristo? Solo Cristo significa que es en la salvación, la gracia de Dios, la manera, el camino de llegar al Padre es solamente a través de Jesucristo. No hay forma, persona, religión, norma, dogma que pueda sustituirse a la persona de Jesucristo. La única forma de conocer verdaderamente al Padre es a través del conocimiento del Señor Jesucristo. Nadie conoce al Padre, dijo el Señor Jesús, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Continuamos conversando sobre el tema El legado de solo Cristo, a propósito de celebrarse el próximo 31 de octubre, 506 años de la Reforma, y hoy estamos hablando de esta cuarta sola. Nos acompaña el pastor Luis Muñoz. Pastor, quiero preguntarle entonces, ¿cómo se relaciona, solo Cristo con la obra redentora de Jesucristo? Para hablar de la obra redentora del Señor Jesucristo y para poder recordar solo Cristo, es que solo Cristo pudo llevar la salvación de los hombres o de su pueblo, y eso fue a través de su vida, muerte y resurrección. Cuando nosotros hablamos de la obra redentora de Cristo, por lo general se va uno solamente a la muerte y resurrección, pero olvidamos un aspecto importante, que es su vida, su encarnación y todo lo que Él vivió bajo la ley de Dios y que en perfecta justicia. La obra redentora de Cristo entonces incluye desde que se encarnó y vino al mundo. Que si su vida no fuera necesaria para la obra redentora, entonces Él hubiese descendido como un adulto, muere en la cruz y va y resucita.
pero la vida del Señor era necesaria porque debía cumplir la justicia que el primer Adán y que ninguno de sus descendientes cumplió. La Biblia enseña en Romanos capítulo 5, versículo 12, que Adán en la prueba del Edén estuvo funcionando como un representante federal. Y eso quiere decir que cuando Adán pecó, toda la humanidad pecó con él. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde entonces nadie tiene la justicia para estar delante de Dios. Cristo entonces vino y vivió una vida perfecta ante la ley y así ganó lo que el primer Adán no pudo ganar. Y de esta forma gana la justicia que el hombre necesita para estar delante de Dios. Entonces en ese aspecto tenemos la vida perfecta que nadie ha vivido, solamente Jesucristo. También tenemos la muerte del Señor, por supuesto. Romanos 5, 8 y 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que la muerte de Cristo fue llevada a cabo para perdonar nuestros pecados. La muerte de Cristo fue vicaria, esa palabra significa sustituto. Cristo nos estaba sustituyendo en la cruz, llevando la ira de Dios que habían provocado nuestros pecados. Y la muerte de Cristo también fue propiciatoria. Propiciatoria significa que a través de su muerte Él removió la ira de Dios que estaba por cada uno de los hombres que Él estaba representando en la cruz del Calvario. Y en tercer lugar tenemos su resurrección. La resurrección de Jesucristo demuestra la aprobación y satisfacción de la justicia del Padre. La resurrección es el sello de que Cristo ganó la redención de su pueblo. Por eso decimos que la obra de redención de Cristo nos impulsa a proclamar solo Cristo, solo su vida, solo su muerte y solo su resurrección abrieron el camino para que los hombres puedan acercarse al Padre. De esto que acabo de decir no se puede decir de ninguna otra persona en este mundo. Sí, y uno pudiera entonces, pastor, pensar un poco sobre esas posturas que tienen algunos religiosos con respecto porque ha sido una constante intentar desechar a Cristo, apartar a Cristo, y han querido colocar a otras figuras, ¿no? Como el caso de la Iglesia Católica Romana, como eliminan a Cristo como intercesor directo y colocan otra figura. Entonces uno dice, si está en la palabra, ¿por qué se apartan de eso? ¿Por qué entonces intentan de alguna manera desfigurar lo que dice la palabra de Dios? Solo Cristo no está presente en ellos entonces. Eso es cierto, lamentablemente es una realidad y no es que se busque calumniar a cierta denominación o religión bien establecida, pero por lo menos permíteme citar lo que dice el Catecismo Católico 95, que es parte de las doctrinas fundamentales de la Iglesia de Roma. El 95 dice, la santa tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Aquí vemos entonces cómo ellos proponen en su catecismo oficial de que la tradición está al mismo nivel que la escritura y que el magisterio de la Iglesia, en este caso es lo que diga el Papa y todos los que están subordinados a él, son de alguna forma, funcionan como mediadores entre Dios y los hombres. También el Catecismo 882 dice, el sumo pontífice, el obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Estos derechos que se atribuye las autoridades romanas, no se los da en primer lugar la Biblia, no se lo da. Y eso fue lo que impulsó a los reformadores a poner el fundamento solo Cristo. Inclusive actualmente hay un documento que es una encíclica del Padre León XIII. En este dice, nada de ese inmenso tesoro de todas las gracias que el Señor trajo a nosotros es dado a nosotros que no sea a través de María. Así como nadie puede venir al Padre por el Hijo, nadie puede venir a Cristo excepto a través de María. Y de alguna forma entonces aquí, a través del Papa, el Magisterio, la tradición, María,
los feligreses de Roma, las autoridades de Roma, quieren poner como varios mediadores o comediadores entre Dios y los hombres, entre Jesucristo y los hombres. La Biblia enseña enfáticamente que eso no es así. No podemos olvidarlo y debemos afirmarlo. En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solamente a través de Jesucristo. Solo Cristo. Vamos a nuestra sección Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Cristiana Legado Reformado, teléfono 0412-530-3987. El libro recomendado de esta semana lleva por título Enseñanzas que transformaron al mundo. Su autor, Miguel Núñez. Este libro presenta de manera ordenada, entendible y doctrinal las enseñanzas de las 5 solas de la Reforma Protestante, junto con una explicación teológica de las doctrinas de la gracia, de manera que el autor combina todas las enseñanzas que han transformado al mundo, partiendo desde el Evangelio, mostrando una conexión increíble y precisando cómo tales verdades han enriquecido al cristianismo y al mundo entero aún hoy día. Conéctese con buenos libros, pero no olvidemos, siempre lo decimos, este consejo que nos dejó el pastor inglés Charles Spurgeon: visita muy buenos libros, pero vive en la Biblia. Hasta aquí, Conectados con Buenos Libros, una cortesía de Librería Cristiana Legado Reformado, teléfono 0412-530-3987. Gracias de nuevo a todos por estar allí. Seguimos conectados al camino y tenemos con nosotros invitado al pastor Luis Muñoz. Quería preguntarle, pastor, ¿cómo se diferencia la enseñanza de solo Cristo con respecto a otras creencias que vemos por allí? Es decir, hay otras creencias que afirman que hay múltiples formas de salvación. Sí, bueno, primero recordando las palabras del Señor Jesús que ya hemos estado citando desde el principio, pero también recordar algunas cosas que dijeron ciertos fundadores de algunas de las principales religiones en el mundo. Por ejemplo, Confucio dijo: yo nunca dije que era santo. El Señor Jesús dijo: ¿quién de ustedes, hablando a sus enemigos, me puede atribuir pecado? Mahoma, fundador del Islam, dijo: si Dios tiene misericordia de mí, si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. El Señor Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Buda dijo: soy alguien en la búsqueda de la verdad. El Señor Jesús dijo: yo soy la verdad. Jesús afirmó de forma categórica: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Dijo en Juan 10:9: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. En Juan 10:11 dijo: yo soy el buen pastor. En Juan 6:35 dijo: yo soy el pan de vida. En Juan 8:12 dijo: yo soy la luz del mundo. Y en Juan 11:25 dijo: yo soy la resurrección y la vida. Así que la diferencia entre la enseñanza de Cristo y cualquier otra enseñanza es bastante diferente categóricamente. No queda duda, definitivamente estas acepciones en la Biblia o estos versículos que es palabra del Señor no los confirman, es categórico, ¿no, pastor? Completamente, por eso es que en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solamente en Jesucristo. Bien, amados oyentes, estamos ya en la parte final de este programa en donde el tema que estamos tratando, el legado de solo Cristo, nuestro invitado, el pastor Luis Muñoz. Pastor, una pregunta que intentamos con ella recoger un poco lo que hemos venido conversando sobre el legado de Cristo. ¿Cuál es la importancia de reconocer a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los seres humanos en la vida cristiana? Bueno, es crucial saber responder esa pregunta. Como dijo Pablo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Los creyentes y cada persona debe recordar lo que dice la Escritura acerca de Jesucristo. En Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es categórico lo que enseña la Biblia acerca de la persona de Jesucristo. Nosotros debemos recordar que el Hijo, quien hizo todas las cosas para sí mismo, por quien todas las cosas fueron creadas y en quien todas las cosas mantienen su actual forma de existencia, según Juan 1:14, se hizo carne y habitó entre nosotros. Que el Hijo fue nacido de mujer, nacido bajo la ley, según Gálatas 4:4. El Hijo asumió para sí naturaleza humana, sin dejar de ser lo que siempre fue y siempre será, bendito por los siglos. Aquel que sostiene las estrellas se hizo uno de nosotros, vivió la vida que no podíamos vivir, y también aquel que creó todas las cosas de la nada y las sostiene por su divino poder, fue a la cruz a morir por su pueblo. Esa es la importancia de que solo Cristo, solo Él merece la preeminencia en nuestros corazones. Él debe ser lo más grande, lo único, no hay nada por debajo de Él. Por eso proclamamos solo Cristo. Exactamente. Bien, pastor, quisiera entonces que nos diera una reflexión final, una conclusión de todo este tema, el legado de solo Cristo. Amén. Siendo lo preeminente que es la persona del Señor Jesucristo para la fe cristiana y para la verdad. Y debemos entender que estamos en una sociedad que ha sido influenciada por el posmodernismo. Este movimiento proclama que nadie posee la verdad, porque la verdad es relativa a la cultura, a los gustos o a las preferencias de cada una de las personas. Bueno, se hace urgente en esta sociedad donde vivimos que la iglesia recuerde ese grito de la Reforma y vuelva a proclamar solo Cristo. Es cierto que quizás eso va a tener dificultad. En un mundo que es tan tolerante e inclusive con todas las religiones, proclamar que Cristo es el único camino para la salvación, la única verdad y la única y verdadera vida será algo que será irritante para muchos. Pero la iglesia de hoy, los cristianos, deben recordar que el originador de esa frase fue el mismo Señor Jesús y nos enseñó: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Por eso nuestra responsabilidad entonces es proclamar a Cristo y solo Cristo, desde las Escrituras, solo por la fe, solo por la gracia de Dios, solo por Jesucristo, para que la gloria sea solo para Dios. La iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Los predicadores deben ser administradores de los dones divinos, y en este caso se nos llama a presentar fielmente el Evangelio del Señor Jesucristo, y en este caso, solo Cristo, la salvación solo por Él. Amén. Es impresionante cómo abunda la palabra de Dios en la Biblia para reconocer definitivamente que no hay duda alguna con respecto a la soberanía de Dios y por supuesto a la soberanía de Cristo Jesús. Exactamente. El Señor Jesús le llegó a decir a los fariseos que lo contradecían que toda la Biblia hablaba de Él. O sea que nosotros cuando abramos la Biblia, en cualquier parte donde nos consigamos en la Biblia, debemos encontrar al Señor Jesucristo. De mí escribió Moisés, dijo el Señor Jesús. Así que la forma correcta de interpretar las Escrituras es obviamente cuando ellas nos hablan de Cristo y su obra redentora. Amén. Pastor, la Iglesia ilustra claramente la descripción de Cristo como cabeza de la Iglesia en Efesios 5 y en el ámbito de la relación con cada uno de los fieles de la Iglesia. Sin embargo, se persiste, pastor, desligar esa cabeza, y entonces son algunos líderes que pretenden justamente asumir esa responsabilidad y quieren de alguna manera influir haciendo cambios perversos con otras intenciones a la palabra de Dios. Tienes toda la razón. Cuando empezamos el programa o cuando hablas de las cinco solas de la Reforma, el contexto fue para contestar algunas cosas que se atribuía a la iglesia de Roma para ese momento. Pero permíteme dirigirme a la iglesia cristiana o evangélica propiamente.
Tal vez desde este punto uno dirán muchos, bueno, yo no pertenezco a la iglesia de Roma, pero lamentablemente la condición de lo que se llama hoy iglesia evangélica, y lo digo con mucha responsabilidad, es que ha dado atribuciones a ciertas personas como una especie de papa evangélico, como una especie de autoridad infalible, como una especie de que alguien que puede ser incuestionable y que a veces se pone inclusive en la relación entre el pueblo de Dios y Dios. No se puede permitir eso bajo ningún concepto. Ninguna persona tiene derecho, sea evangélica, sea pastor, sea la denominación que sea la iglesia, por más años que tenga, absolutamente nada ni nadie puede dejar, los cristianos no pueden dejar que alguien se interponga como el Señor de la conciencia. Solamente Dios, a través de la Escritura, es el gobernador de la conciencia de su pueblo. Así que esto no es un grito que hoy en el 2023 debamos decir con respecto a la iglesia de Roma, y pudiéramos proclamarlo sí, pero también con una iglesia evangélica que ha perdido también el rumbo con respecto a la preeminencia que solo tiene Jesucristo y su palabra. Digamos que estos son los desafíos, entonces, pastor, que enfrenta la iglesia cristiana evangélica hoy día con respecto a la intención de algunos de querer apartar a Cristo y tener ellos la preeminencia. Completamente, y como decía ahorita, soy responsable de mis palabras porque, como bien me has reconocido, soy pastor en una iglesia. Y obviamente no es que esté diciéndole a la gente que deba rebelarse contra sus autoridades eclesiásticas, no, para nada. Simplemente estoy diciendo que los pastores deben tener cuidado de que las plataformas, la iglesia o el ministerio que el Señor le ha permitido no son para promoverse a sí mismos, ni para explotar la fe de las personas o aprovecharse, sino que es para conducir a las personas del Señor Jesucristo. Pablo encaró a Timoteo solemnemente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. La responsabilidad y todo deber de todo cristiano de escuchar inclusive sus autoridades eclesiásticas como los pastores va siempre enmarcado mientras estos hombres estén predicando la palabra del Señor. Cuando anuncien solo Cristo, que anuncien solo por la gracia, solo por la fe, en ese sentido debemos escucharlo. Pero cuando un pastor o quien sea que se atribuya autoridad espiritual sobre alguien se salga de lo que dice la Escritura, esa persona no debe ser escuchada. Está queriendo tomar un lugar que es solo de Cristo. Amén. Pastor, quiero dejar para la audiencia esta última frase, cortas palabras, para que usted me la respalde, ¿no? En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Jesucristo dijo esas palabras, así que están respaldadas. Amén. Amén. Gracias, Señor. Pastor, culminamos con una oración. Perfecto. Señor bendito, gracias te damos por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Padre, bendice nuestros indignos esfuerzos de proclamar a nuestro Señor Jesús, de proclamarlo como Rey soberano sobre todo el universo, proclamarlo como Rey soberano a quien todo hombre, toda mujer, todo jovencito, todo niño debe someterse, Señor, a quien deben subordinarse y proclamarlo Rey de sus vidas. Señor, tú eres quien murió en la cruz, vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó para la salvación de su pueblo. Señor, tenga un buen nombre de los pecadores. Gracias por tu salvación. Esperamos tu segunda venida. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias a todos por su sintonía. Para la gloria de Dios, Alexis Azuajes estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. En la conducción del programa estuvimos con ustedes Adriana Osorio de Coello, mi esposa, desde el hogar, enviándome los mensajes, atendiendo cada mensaje que ustedes nos envían. Y por supuesto, quien les habla, José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Nos despedimos al próximo viernes, mañana viernes, cuando estaremos de nuevo con ustedes con la última, solo la gloria a Dios. Muy bien, les amamos. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando
los labios dirán, no soy yo, sino Cristo.